Hola cristiano estudioso, vamos a continuar con la segunda parte de esta primera sección del libro, cuyo título es La apologética y la fe salvadora. Si no has escuchado la lectura anterior, te invito a escucharla entrando al enlace que les voy a dejar en los comentarios. Por favor dale like, comenta y comparte este valioso recurso. Ahora sí, escuchemos la lectura. Si nuestra fe es razonable y no un simple ejercicio de credulidad o superstición, ¿cómo justificaremos o demostramos las afirmaciones y verdades del cristianismo? ¿Dónde enmarcamos la razón en el peregrinaje de la fe? La fe es tan crucial para el cristianismo que con frecuencia nos referimos a la religión cristiana como la fe cristiana. Dentro del protestantismo histórico, la fe ha ocupado el centro mismo de la doctrina de la salvación. La verdad central de la Reforma era la justificación solo por la fe. Con un énfasis tan fuerte en la fe, nos preguntamos en qué momento, si lo hubo, la razón entra en juego. Si la teología que nos sustenta no es meramente protestante o evangélica, sino más concretamente reformada, la cuestión de la relación entre la fe y la razón se convierte en algo más crucial. Los pensadores reformados creían que nadie pone su fe en Cristo hasta que Dios, el Espíritu Santo, cambia la disposición de su alma. Todos los argumentos y razonamientos que traemos a colación en la evangelización cristiana no tendrán resultado alguno a menos que, y hasta que Dios, el Espíritu Santo, cambie el corazón de los oyentes. Aunque la apologética es una responsabilidad que pesa sobre nosotros como cristianos y somos responsables en el manejo de la verdad afirmada por el cristianismo, la apologética puede ayudar en la siembra y el riego de la semilla, pero solo Dios puede dar el crecimiento de la fe. Primera de Corintios 3:6. La apologética y los 3 niveles de la fe. Algunos creen que debido a que la tarea de convertir pertenece al Espíritu y no a nosotros, ya que la conversión está más allá de la esfera de nuestro poder, no necesitamos ocuparnos en la tarea de la defensa del cristianismo. Podrían decir, presentar argumentos a favor de la verdad cristiana, dar razones en pro de nuestra fe, equivaldría a socavar la obra del Espíritu Santo. Escucho a cristianos decir, no quiero estudiar filosofía porque no quiero obstruir la obra del Espíritu Santo. Aunque creo que solo el Espíritu Santo puede cambiar el corazón de una persona y a la postre su mente, y que solo el Espíritu puede llevar a una persona al arrepentimiento. Sin embargo, la apologética es importante en lo que a veces ha sido llamado preevangelismo y también en el postevangelismo. En el preevangelismo, la apologética apoya los elementos necesarios de la fe salvadora. Cuando Lutero declaró en el siglo XVI que la justificación es por la fe y solo por la fe, una de las preguntas que surgió de inmediato fue ¿qué clase de fe salva? En palabras atribuidas tanto a Lutero como a Calvino, la justificación es solo por la fe, pero no por una fe que está sola. La única clase de fe que salva es la que Lutero llamó fides viva, es decir, una fe viva, una fe vital, una fe que produce obras como fruto de esa fe. Esas obras no cuentan para la justificación. Solo los méritos de Cristo cuentan para la justificación, pero sin el fluir constante del fruto de la fe, no habría una verdadera fe para comenzar. Los pensadores del siglo XVI diferenciaban entre varios aspectos, niveles o elementos de la fe que juntamente componen la fe salvadora. Los 3 principales niveles de la fe decían, era la notitia, llamada a veces not, el ascensus y la fiducia. Comenzando con el tercer nivel, la fiducia es la confianza personal o el descansar en algo. Es ese aspecto de la fe que implica un afecto genuino hacia Cristo que fluye de un nuevo corazón y de una nueva mente. Es el nivel de fiducia de la fe salvadora que solo puede ser engendrada por la obra del Espíritu. Es con los 2 primeros, notitia y ascensus, con los que se relaciona la tarea apologética. El primer elemento de la fe es notitia. Cuando decimos que somos justificados por la fe que justifica tiene que poseer contenido. Hay cierto contenido, un nivel esencial de información, que es parte del cristianismo. Cuando los apóstoles salieron a proclamar el Evangelio de Jesucristo, presentaron un resumen de los puntos clave con respecto a la persona y la obra de Jesús, cómo nació según las Escrituras, cómo sufrió en la cruz por nuestros pecados y fue levantado de los muertos, y así sucesivamente. Eso forma parte de la información o del contenido de la fe. Antes de que podamos llamar a las personas a ejercer una fe salvadora, tenemos que darles la información o el contenido de lo que se le pide que crean, y eso implica la mente. También implica la comunicación de una información que las personas puedan comprender. Antes de invocar a Cristo como mi Salvador, tengo que comprender que necesito un Salvador. Tengo que comprender que soy pecador. Debo tener alguna comprensión de qué es el pecado. Tengo que comprender que Dios existe. Tengo que comprender que estoy separado de ese Dios y que estoy expuesto al juicio de ese Dios. No extiendo mi mano en busca de un Salvador a menos que esté convencido de que necesito un Salvador. Todo eso pertenece al preevangelismo. Eso está implicado en la información que una persona tiene que analizar en su mente antes de que pueda responder a ella en fe o rechazarla en incredulidad. El segundo elemento de la fe es ascensus. Ese es el vocablo latino que significa un asentimiento intelectual. Si pregunto, ¿crees que George Washington fue el primer presidente
presidente de los Estados Unidos? ¿Qué contestarías? Sí, eso no significa que has puesto tu fe y confianza en George Washington, en el sentido de si tu mente acepta la proposición de que George Washington fue el primer presidente de los Estados Unidos. Desafortunadamente, existe un movimiento en círculos teológicos hoy día que afirma que la fe no tiene nada que ver con proposiciones, que la Biblia solo es un libro que da testimonio de las relaciones. Lo que cuenta es las relaciones, no las proposiciones. Esa es la gente que piensa que todo lo que necesito para ser cristiano es tener una relación personal con Jesús. No necesito doctrina, no necesito ninguna teología, no necesito afirmar ningún credo sino Cristo. Es lo único que se pide. No creo en proposiciones, creo en Jesús. Él es una persona, no una proposición. Es verdad, como dicen tales personas, que uno puede tener un conocimiento de las proposiciones del cristianismo y aún así no conocer a Jesús. Podemos saber con respecto a Jesús sin tener una relación personal con Él. Pero cuando hablamos a las personas con respecto a ese Jesús, con quien tenemos una relación personal, decimos ciertas cosas acerca de Él. Decimos, ese Jesús es el eterno Hijo de Dios. Esa es una proposición. El Jesús con quien quiero tener una relación es en verdad el eterno Hijo de Dios. No podemos tener una relación salvadora personalmente con Jesús a menos que sepamos quién es ese Jesús. Es decir, que Él realmente murió en la cruz, una muerte de carácter expiatorio, y que es verdad que se levantó de la tumba. Si decimos que tenemos una relación personal con Cristo, pero no creemos en la verdad de que Él resucitó de los muertos, entonces estamos diciendo que tenemos una relación personal con un cadáver. Existe una enorme diferencia entre decir que usted tiene una relación personal con el Cristo resucitado y decir que su relación es con alguien que está muerto. Todas esas cosas que decimos que creemos con respecto a Jesús implican la creencia en proposiciones concretas. Si obtenemos una comprensión correcta del contenido, notitia, y consentimos con su verdad, ascensus, sin embargo, eso no añade nada a la fe salvadora. El diablo conoce la verdad acerca de Cristo, pero aún así lo odia. La notitia y el ascensus son condiciones necesarias para la fe salvadora. No podemos tener fe salvadora sin ellas, pero estas no son suficientes para salvarnos. La apologética proporciona una tarea vital en el nivel de aclarar el contenido del cristianismo y en la defensa de su verdad. Eso no puede producir la fe salvadora, pero juega un papel vital en el apoyo de los ingredientes necesarios de la fe salvadora. La fe no es un salto a ciegas. Hoy día hemos sido infectados con algo llamado fideísmo. El fideísmo dice, no necesito tener una razón por la cual creer. Solo cierro mis ojos como la pequeña Alicia y respiro profundamente, arrugo mi nariz y si lo intento con firmeza, puedo creer y lanzarme en los brazos de Jesús. Emprendo un salto de fe ciega. La Biblia nunca nos dice que demos un salto de fe en la oscuridad con la esperanza de encontrarnos con alguien. La Biblia nos llama a dar un salto de las tinieblas a la luz. Ese no es un salto ciego. La fe a la que nos llama el Nuevo Testamento es una fe profundamente arraigada en algo que Dios revela claramente como verdad. Cuando Pablo confrontó a los filósofos en la colina de Marte, dijo, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Hechos 17:30 al 31. Eso no era una afirmación de poseer conocimiento secreto. Eso no existe en el cristianismo. Cuando Pablo compareció ante el rey Agripa, dijo en efecto, pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza. Porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. Hechos 26:26. Podríamos pensar que el testimonio de Pablo procedía de un lunático, y por lo tanto, no darle credibilidad alguna, pero vemos la diferencia entre construir un argumento a favor de la verdad y simplemente pedirles a las personas que crean sin darles razón alguna. La tarea de la apologética es demostrar que la evidencia que el Nuevo Testamento proclama y a la que llama a comprometer sus vidas es una evidencia irresistible y digna de nuestro total compromiso. Con frecuencia eso implica una gran cantidad de trabajo para el apologista. Algunas veces preferiríamos evadir la responsabilidad de realizar nuestra tarea de luchar con el problema de responder a las objeciones. Y sencillamente decimos a la gente, usted solo tiene que tomarlo por fe. Eso equivale a una rendición completa. Eso no honra a Cristo. Honramos a Cristo cuando presentamos delante de otras personas la cohesión de las verdades afirmadas en las Escrituras, tal como el mismo Dios lo hace. Debemos ocuparnos en realizar nuestro trabajo antes de que el Espíritu haga el suyo, porque el Espíritu no pide a la gente que ponga su confianza ni su fe ni su aprecio en tonterías o en cosas absurdas.